¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos una nueva semana con el presidente de la República cada vez más complicado en actos, presuntos actos de corrupción relacionados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero lo que se señala y lo que se sabe, parte en realidad de la estrategia que el señor Pedro Castillo quiere transmitir, es que el sistema de corrupción ya existía previamente, ya existía desde antes, ¿no? Y que bueno, ellos dicen que han combatido la corrupción, claramente los 100 grandes del señor Silva y seguramente muchos grandes más que hay detrás nos dicen otra cosa. Pero lo cierto es que sí había un sistema previamente establecido, instalado, todo indica, la presunción indica, que este gobierno llegó de alguna manera a colgarse de ese sistema, a hacerse beneficiario de ese sistema. El hecho es que lo que tiene que ver con las constructoras chinas hasta ahora no es investigado formalmente por la Fiscalía. Lo que se está viendo en relación a esta situación es el tema del caso Tarata y la compra del puente Tarata y la compra del biodiesel. Pero lo que tenemos, y este es un dato que revela nuestro invitado de hoy, es que desde el año 2018 las empresas chinas en nuestro país han sumado más de 13.000 millones en ganancias, 13.000 millones de soles en ganancias, debido a 94 contratos adjudicados hasta la fecha, 54 de ellos han sido celebrados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y lo que sería el direccionamiento y favorecimiento a las empresas chinas tiene una historia que vale la pena destacar. Le damos la bienvenida al abogado, líder, por cierto, dirigente de Alianza Democrática, pero con quien vamos a conversar hoy sobre este tema, César Candela. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y, por supuesto, un saludo a tus televidentes. Muchas gracias. A usted, gracias. ¿Cómo se favorece, cómo se puede ver este direccionamiento a partir de una directiva que usted señala fue publicada en el gobierno de Martín Vizcarra? Sí, a ver, para que cualquier proveedor quiera ofrecer un bien, un servicio o construir en cualquier entidad o para cualquier entidad del Estado, ya sea un gobierno regional, un gobierno local o un ministerio, tiene que haber un marco legal que establezca cuáles son las pautas mínimas a seguir, los requisitos, digamos, ¿no? Hay una ley de contratación pública, que es la ley 3225, que ha sido modificada 2 veces, y hay un reglamento. Pero a la vez hay una directiva, y varias de ellas que es aprobada y regulada por el órgano supervisor de compras del Estado. El órgano supervisor de compras del Estado es una institución que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y es la entidad encargada de supervisar que todas estas normas y las políticas de ejecución presupuestal se hagan respetando este marco. Desde marzo del 2020, es decir, días antes de la declaratoria de emergencia de la pandemia, se aprobó una modificación a una directiva que tenía como mandato regular cuáles eran las pautas a seguir para que cualquier empresa o cualquier persona quiera ser proveedor del Estado. En esa directiva, que es la 001-2020-OCE, se aprueba complementariamente las pautas a seguir y cuáles son las condiciones que toda empresa debe cumplir para poder garantizar de alguna forma que el Estado, cuando contrate, no solamente esté contando con que la empresa esté inscrita, sino que cuente la empresa con un respaldo financiero, un respaldo suficiente, para que en pocas palabras no vaya a incumplir ante cualquier obligación que asuma cuando se firme el contrato una vez que se adjudique la licitación. Entonces, esto quiere decir que no solamente no basta con que los comités especiales, que son este equipo de funcionarios de una entidad, que son los que asignan la buena pro, te asignen la misma, sino que desde mi punto de vista y en la experiencia en la que me he desempeñado durante varios años, existía un marco que efectivamente, como dice el presidente Castillo, que se escuda muy bien hábilmente en él, dice, existía un marco que viene desde atrás. Y este marco, curiosamente, teniendo como precedente la pandemia que venía desde China, me llamó mucho la atención porque decía, todas las empresas que tengan el 50% de pérdidas y que éstas superen el capital social no van a poder seguir participando y hasta que no se recuperen en
o no inviertan en capital social no van a poder contar con este registro. Es decir, si la empresa ACME tenía un capital social de 1 millón de soles y sus pérdidas a fin de año eran 50% mayores, automáticamente el sistema por default te sacaba del registro y la habilitaba. Claro, ¿cuál es la condición? Que hagas un aporte de capital. Pero si yo hubiese sido la ministra o el ministro de Economía en ese momento, lo que hubiese hecho es inmediatamente dejar las condiciones listas para que cuando se reactive la economía, las empresas puedan volver a licitar en mejores condiciones, porque sabido es que terminó en el 2020, la única economía que venía creciendo en el mundo era la China, con un promedio anual de 8%, ¿cierto? El Perú se había contraído en menos 12%, tanto así que el mismo gobierno del señor Vizcarra saca el programa Reactiva, nos endeuda con el Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones de dólares, y este fondo Reactiva y los FAE sirven para pagar deuda a los trabajadores y a los proveedores de las empresas. Pero es OCE y esta directiva la que hubiese permitido que las empresas puedan generar nuevamente la oportunidad de volver a licitar. Pero como seguía vigente y las condiciones no se modificaron, a fin de año prácticamente habían unas 500, 600 o 700 empresas que habían quedado fuera automáticamente de competencia, quedando entonces la cancha libre para que las empresas más sólidas del mercado puedan participar. Y oh sorpresa, ¿quiénes eran las empresas más sólidas del mercado? Las chinas, porque las chinas vienen participando en nuestro mercado nacional a través de sucursales que son una forma de registrar una empresa que depende de una matriz, en este caso de la República China. Entonces, en principio partamos que en China no hay empresa privada, es decir, se constituyen acá como privadas, pero dependen de una empresa estatal, número uno. Y segundo, que para participar en cualquier licitación no solamente tienes que tener el registro que te otorga el mismo OCE y que es regulada por esta directiva que estoy señalando, la 001-2020, sino que además tienes que tener una carta fianza. Hasta ahí todo ok, ¿no? Pero el problema es que además en la praxis a las entidades les empezaron a pedir líneas de crédito. Lo más curioso es que ya desde antes, desde abril de 2019, hay una directiva 001-2019, que es otra, que establece que las entidades podían pedir líneas de crédito bancarias a los postores. Pero era una opción. Y lo curioso, Enrique, es que las bases estándar son los modelos que sirven para que las entidades tengan un molde previo para, como decimos coloquialmente, no afectar o no generar una nulidad de licitación. Y en los modelos, los requisitos para licitación pública de obra pública dicen el postor debe acreditar una línea de crédito. O sea, no te lo pone como opcional. Entonces, tienes una directiva que se genera en el 2020 que hasta ahora no se ha modificado. Es decir, las condiciones para poder competir no se han amoldado a nuestra realidad. Si tú y yo o cualquier persona pedía un crédito de 1.000 soles antes de la pandemia, ahora ya no puede pedirla porque tal vez las condiciones que tenemos no son las mismas y ahora puedes acceder a un crédito de 500 soles. Entonces, ¿cómo esperas tú que las empresas tengan la posibilidad de participar si las condiciones han variado y las condiciones de evaluación en OCE siguen siendo las mismas? Entonces, ¿Cómo perjudica a las otras empresas esta exigencia de línea de crédito? Porque claro, la banca ahora no los respalda. Claro, para empezar, la línea de crédito no es otorgada tan fácilmente porque la banca nacional no da fianzas a menos que tú no tengas un historial crediticio, ¿ok? Número uno. Y en segundo lugar, si con las justas te dan carta fianza, imagínate tú que aparte de la carta fianza te estén pidiendo también una línea de crédito, o sea, es decir, otra línea más. Es una doble, claro, así es. Es una doble condición que es totalmente inverosímil e injusta para las empresas que se están recuperando y que, mira, se acaban de coger muchas de ellas a Reactiva para poder pagar deudas que corresponden al 2020. Entonces, si el presidente Vizcarra, la ministra María Antonieta y todos los ministros de Economía han pasado por ese sector y no han detectado esto, entonces no entiendo por qué hay tanto equipo técnico al cual se le está pagando que no advierte esta situación. Personalmente, no tengo nada contra las empresas chinas. Lo que me parece muy mal es que se afecte la libre participación y el derecho de todas las empresas extranjeras de donde vengan y nacionales mucho más para sutilmente
favorecer solamente a un grupo de empresarios extranjeros. Claro, y lo peor es cuando aparte de eso vemos los casos de corrupción donde vemos que hay pagos supuestamente realizados a empresas pequeñas que se consorcian con las chinas, o que donde los finalistas son solamente empresas chinas. Entonces, hay casos, muestras evidentes donde no solamente tienes casos de corrupción, sino tienes un marco legal que favorece todas las condiciones a las únicas empresas que estuviesen en condiciones económicas de participar en ese momento. Y con ese favorecimiento, lo que se está haciendo adicionalmente, todo indica ya en este gobierno, es incorporar a estos, entre comillas, pequeños socios peruanos con los chinos para poder de alguna manera tener una vinculación más directa con el consorcio. Esa diríamos, es una suerte de innovación, ¿no?, de este gobierno. Claro, porque además las empresas con las que se asocian no tienen ninguna experiencia, porque una empresa que tiene todo el respaldo financiero detrás y que tiene toda la experiencia, ¿por qué va a necesitar de una empresa peruana pequeñita que no tiene ninguna? ¿No? Entonces, claro, los casos que estamos viendo y que salen a la vista son los casos de corrupción, donde el empresario pequeño aparentemente conoce y es amigo del presidente Castillo. Y ojo, que si hablamos de las otras empresas nacionales que sí están haciendo un trabajo honesto, aparentemente, porque no puedo terminar de sentenciar a las que hemos mencionado, porque yo no soy juez, simplemente estoy mostrando lo que y lo que la norma dice. No les quedó otra más que quedarse en la condición de ser subcontratistas. Es decir, que las empresas chinas los miren y digan, ven tú que te voy a contratar. Entonces, cuando los contratan, no les pagan, y encima que no les pagan, les reducen los costos y finalmente los dejan, a muchos los han dejado en la quiebra. Y eso ha sido materia de denuncia pública por diversos medios. Así es. Entonces, ¿dónde está el TLC que hemos firmado con China y con otros países donde se supone que debemos tener un trato igualitario de respeto a ciertos principios marco? Así como el trato migratorio, por ejemplo, para que acceda un chino o un peruano o viceversa, se establecen en el TLC, en los TLC también te establecen estas condiciones. ¿Dónde están los cancilleres que hemos tenido desde esa fecha hasta ahora solicitando el trato justo a nuestros connacionales? Que yo creo debería ser un embajador, ¿no? ¿Dónde están nuestros ministros de Economía y los jefes de OCE que han pasado por dicha institución y no se adecuan esta directiva y buscan un equilibrio que permita siempre que al Estado, pero abriendo la oportunidad para que el mismo Estado también reciba más ofertas? Porque, ojo, no solamente se inhabilitaron empresas nacionales, también quedaron inhabilitadas empresas francesas, españolas, colombianas, chilenas. Y más aún, y más grosero es que lo que está pasando aquí está pasando en otros países. Lo han hecho en Ecuador, lo están haciendo en Colombia y sé que también está pasando en Chile, y a mí me han llamado para más de un medio extranjero para hablar del tema, porque, claro, yo en la praxis empecé a recibir, recuerdo mucho durante la pandemia, atenciones de pedido de clientes que me decían, doctor, pero acá hay un tema, o sea, me están quitándole el RNP, pero ¿cómo quieren que haga aumento de capital si la empresa con la justa está sobreviviendo en una etapa de pandemia? ¿Qué aumento voy a poder hacer? O sea, es algo que, por eso salió reactiva, una condición, ¿no? Y así como hay empresas deshonestas, hay muchas honestas que quieren seguir laborando. Y mira, lo más importante es que la infraestructura en el Perú es un eje fundamental en el crecimiento del PBI anual. Si el Perú hubiese gastado, por ejemplo, los 25.500 millones en los 4 años que se proyectó para la reconstrucción, hubiésemos crecido 1% a 1.5 más de lo programado. Ahora hemos tenido que recurrir a la figura del convenio de gobierno con Gran Bretaña para gastar parte del presupuesto, ni siquiera todo. Tienes 26.000 millones de obras no terminadas, y tienes además este problema que no se termina de corregir, que lamentablemente creo que hay que hacerlo, ¿no? Para terminar, además de todas estas distorsiones que se plantean y este claro favorecimiento, entiendo que incluso al momento, porque hay muchas denuncias sobre obras paralizadas, lo que usted señala de el no pago o el perro muerto, diríamos, ¿no?, a las empresas donde se tercerizan estos trabajos. Pero además de todo, entiendo que cuando se ha llegado a la situación límite, pero justa, contractualmente, de querer cobrar la carta fianza, pues esto tampoco pasa, porque tienes estos bancos
¿no? Estas filiales de esta banca china, que son las que otorgan estas altísimas cartas fianza, pero a la hora de ahí hay recursos judiciales, y entonces, bueno, el Estado queda completamente estafado. Claro, exactamente, porque la única banca que daba soporte a sus propias empresas es la banca china. La banca china está operando acá hace 3 años aproximadamente, o un poco más de repente, y al final vienen oficinas pequeñas de representación, porque no son ni siquiera conocidas públicamente, Claro. no la puerta abierta donde tú vas y solicitas un préstamo, no. Vienen exclusivamente a apoyar a sus operaciones. Y está bien, o sea, no es nada ilícito hacerlo. El problema es que cuentan con todo el respaldo financiero, legal, pero además estatal de la autoridad nacional para favorecerse con todo este marco que indirectamente los termina favoreciendo cuando no debe ser así, pues, porque yo creo que uno tiene el derecho de competir en igualdad de condiciones aquí o en cualquier país, ¿no? Bien, entonces, bueno, ese es parte, pues, de ese sistema que tantos afirman que era previamente corrupto, ¿no? Hemos visto a este señor Alex Estaroz hablando en la Comisión de Fiscalización, defendiendo a Juan Silva, pero queda claro también que este gobierno, en lugar de revertirlo, por lo menos no lo ha detenido y muy seguramente está participando del mismo. César Candela, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta importante información. A usted, Enrique, muchas gracias por la invitación. Bien, César.